Imagina que estás caminando por el desierto. El sol quema. El viento arrastra arena hacia tus ojos. No buscas nada en particular. Solo caminas. Y entonces tu pie golpea algo. Algo duro. Algo que no debería estar ahí. Te agachas. Limpias la arena con las manos. Y lo que aparece no es una piedra. Es un diente. Pero no cualquier diente. Uno del tamaño de tu mano. Afilado. Curvado. Perfectamente conservado durante millones de años. Un diente que perteneció a un depredador tan grande que haría parecer a un tiburón blanco, un pez de acuario. Esto pasó de verdad. Y no fue un científico con equipos de última generación quien lo encontró. Fue una persona común, en el lugar correcto, en el momento correcto, o quizás en el momento equivocado. Porque muchos de los hallazgos más extraordinarios de la historia ocurrieron exactamente así, por accidente. Un minero que golpea algo extraño con su pala, un pastor de renos que nota algo sobresaliendo del hielo, una niña de 12 años que encuentra un cráneo de monstruo marino mientras buscaba piedras para vender, criaturas que nadaban en mares que ya no existen, depredadores más grandes que el T-Rex, mamuts congelados con los órganos intactos después de 40.000 años, 2 dinosaurios fosilizados en el momento exacto de matarse el uno al otro, todo descubierto por personas que no tenían idea de lo que estaban despertando. Estos son los 12 fósiles más impactantes encontrados por accidente, y algunos de ellos cambiaron para siempre lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. El coloso del Sahara. El desierto del Sahara no siempre fue un mar de arena. Hace 100 millones de años, esta región era un sistema de ríos caudalosos, pantanos densos y bosques tropicales habitados por criaturas que desafían la imaginación, donde hoy solo hay dunas interminables y un sol implacable. Alguna vez hubo agua en abundancia, vegetación exuberante, vida en cada rincón y depredadores que acechaban en las sombras de aquellos bosques primordiales. En 1912, un paleontólogo alemán llamado Ernst Stromer decidió explorar las formaciones rocosas del oasis de Bajarilla, en Egipto. No era una expedición con grandes recursos. No había equipos sofisticados ni docenas de asistentes. Era un hombre con una idea y la determinación de seguirla hasta las últimas consecuencias. Stromer había escuchado rumores de huesos extraños encontrados por los beduinos locales. Huesos que no correspondían a ningún animal conocido, y decidió investigar por su cuenta. Lo que encontró cambiaría para siempre nuestra comprensión de los dinosaurios carnívoros. No lo encontró en una expedición planificada durante años. Lo encontró casi por casualidad. Mientras exploraba un barranco erosionado, notó fragmentos óseos que sobresalían del suelo como dedos acusadores, señalando hacia el pasado. Al principio pensó que podrían ser restos de un cocodrilo prehistórico. La región era conocida por haber albergado ríos enormes y los cocodrilos habrían sido habitantes lógicos. Pero cuando comenzó a excavar, se dio cuenta de que estaba equivocado. Lo que desenterró fue el esqueleto parcial de una bestia que nadie había visto jamás. Un dinosaurio carnívoro con una vela dorsal de casi 2 metros de altura, mandíbulas alargadas como las de un cocodrilo, dientes cónicos diseñados para atrapar peces del tamaño de automóviles. Era el Spinosaurus, el depredador más grande que jamás caminó sobre la Tierra. Más grande incluso que el Tyrannosaurus Rex. Las estimaciones actuales sugieren que este animal podía alcanzar los 18 metros de longitud. Pesaba entre 7 y 9 toneladas. Era un monstruo en el sentido más literal de la palabra. Y lo más perturbador es que era semiacuático.
pasaba gran parte de su vida en el agua, cazando tiburones prehistóricos, peces gigantes y cualquier cosa que se moviera en aquellos ríos primordiales. La vela de su espalda, compuesta por espinas neurales elongadas, probablemente servía para regular su temperatura corporal o para exhibirse ante potenciales parejas, o quizás para intimidar a cualquier criatura que osara desafiarlo. Imagina por un momento lo que habría sido encontrarse con esta criatura. Un depredador de casi 20 metros, deslizándose silenciosamente por aguas turbias, su vela cortando la superficie como la aleta de un tiburón prehistórico. Sus ojos, posicionados en la parte superior del cráneo, escaneando la superficie en busca de presas. Sus garras masivas, capaces de desgarrar carne con la facilidad de un cuchillo, atravesando mantequilla. No había escape, no había refugio. Solo podías esperar que no te hubiera visto. Pero la historia del Spinosaurus tiene un giro trágico, un giro que parece sacado de una novela de terror. Los fósiles originales de Stromer fueron almacenados en el Museo de Múnich. Estaban seguros, protegidos, estudiados por los mejores científicos de la época. Y entonces llegó la guerra. En 1944, durante un bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial, el museo fue destruido. Las llamas consumieron todo. Los huesos del Spinosaurus, que habían sobrevivido 100 millones de años enterrados en el desierto, fueron reducidos a cenizas en una sola noche. Todo el trabajo de Stromer, años de investigación, el único espécimen conocido de una de las criaturas más extraordinarias que jamás existieron, desaparecido para siempre. Durante décadas, todo lo que quedó fueron los dibujos y notas de Stromer. El Spinosaurus se convirtió en un fantasma, un misterio paleontológico. Los científicos sabían que había existido, pero no tenían forma de estudiarlo. Era como intentar reconstruir un rompecabezas del que solo quedaban las instrucciones. Hasta que en 2014, nuevos fósiles fueron descubiertos en Marruecos, también por accidente, por mineros locales que buscaban minerales para vender en el mercado negro de fósiles. Un comerciante de fósiles se acercó a un paleontólogo con fragmentos óseos extraños. El paleontólogo, Nizar Ibrahim, reconoció inmediatamente lo que estaba viendo. Era Spinosaurus, y esta vez los fósiles estaban casi completos. Estos nuevos especímenes confirmaron lo que Stromer había intuido casi un siglo antes. El Spinosaurus era real, era aterrador y era único. Un dinosaurio adaptado a la vida acuática de una manera que ningún otro gran terópodo logró jamás. Las reconstrucciones actuales muestran una criatura que era tanto nadador como caminante. Sus patas traseras, más cortas de lo esperado, sugieren que pasaba más tiempo en el agua que en tierra. Su cola, recientemente descubierta con una forma de remo, confirma que era un nadador activo, no simplemente un oportunista que se aventuraba ocasionalmente en el agua. Era un monstruo anfibio, un depredador que dominaba tanto la tierra como el agua. Y pensar que todo comenzó con un hombre caminando por el desierto y tropezando con un hueso. La bestia de las profundidades. En las minas de fosfato de Gouribga, en Marruecos, los trabajadores están acostumbrados a encontrar cosas extrañas. El trabajo en las minas es duro, polvo constante, calor sofocante, horas interminables picando roca bajo tierra. Y ocasionalmente, entre todo ese polvo y esa roca, aparecen restos del pasado, dientes de tiburón fosilizados, conchas marinas petrificadas, fragmentos de huesos que nadie sabe identificar. La mayoría de los trabajadores los ignoran. Son curiosidades, nada más. Piedras extrañas que a veces venden a comerciantes
que pasan por los pueblos cercanos. Pero en 2008, uno de esos mineros encontró algo que lo hizo soltar la pala y dar 3 pasos hacia atrás, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la respiración acelerada, porque lo que estaba viendo no era una simple piedra extraña. Sobresaliendo del muro de roca había una mandíbula tan grande que parecía pertenecer a una criatura de pesadilla. Los dientes, curvados hacia atrás como ganchos de carnicero, medían más de 10 centímetros cada uno. Estaban diseñados para un solo propósito: atrapar presas y no soltarlas jamás. El cráneo, cuando finalmente fue extraído por paleontólogos que acudieron al sitio, superaba el 1,5 metros de longitud. Era masivo, aterrador, y estaba increíblemente bien conservado. Era un Mosasaurus, pero no cualquier Mosasaurus. Era uno de los especímenes más completos jamás encontrados, y su tamaño era absolutamente descomunal. El Mosasaurus no era un dinosaurio. Es importante aclarar esto, porque mucha gente confunde a los reptiles marinos con los dinosaurios. Eran primos lejanos, pero diferentes. El Mosasaurus era un reptil marino, pariente lejano de los actuales lagartos monitor y las serpientes. Pero mientras sus primos modernos cazan ratones y pequeños mamíferos, el Mosasaurus cazaba algo muy diferente. Cazaba tiburones, peces gigantes, tortugas marinas del tamaño de automóviles, otros reptiles marinos, incluso otros Mosasaurus más pequeños. Era el depredador supremo de los mares del Cretácico tardío, hace aproximadamente 70 millones de años. Nada estaba a salvo cuando un Mosasaurus adulto decidía cazar. Este ejemplar en particular medía cerca de 13 metros de largo. Su cuerpo era hidrodinámico, construido para la velocidad y la maniobrabilidad. Sus aletas, que eran modificaciones de las patas de sus ancestros terrestres, le permitían cambiar de dirección instantáneamente. Podía acelerar en fracciones de segundo, podía detenerse en seco, podía girar sobre sí mismo con una agilidad sorprendente para su tamaño. Y sus mandíbulas eran el arma perfecta. Podían abrirse en un ángulo casi imposible, similar a las serpientes modernas, permitiéndole tragar presas enormes. Imagina una serpiente del tamaño de un autobús, con aletas en lugar de patas y con una boca llena de dientes curvados. Eso era el Mosasaurus. Lo más inquietante del Mosasaurus era su método de caza. Análisis de marcas de mordida en fósiles de otras criaturas marinas muestran que no simplemente mordía a sus presas, no las atrapaba y las tragaba como hacen muchos depredadores. Las destrozaba, las sacudía violentamente hasta despedazarlas. Algunos fósiles de tortugas marinas prehistóricas muestran marcas de dientes de Mosasaurus tan profundas que atravesaron el caparazón por completo. Caparazones que estaban diseñados para resistir las mandíbulas de los tiburones más grandes de la época. Pero para el Mosasaurus, esos caparazones eran como papel. Era un animal construido para una sola cosa: matar. Y durante millones de años fue el rey absoluto de los océanos. Cuando el asteroide impactó hace 66 millones de años, el Mosasaurus desapareció junto con los dinosaurios. El impacto causó un colapso de las cadenas alimenticias oceánicas. Las presas del Mosasaurus murieron primero, y sin comida, estos grandes depredadores siguieron el mismo camino. Pero sus huesos permanecieron, enterrados bajo capas de sedimento que eventualmente se convirtieron en las minas de fosfato, donde millones de años después, un trabajador marroquí tendría el susto de su vida. El fósil fue vendido eventualmente a un museo europeo, donde hoy se exhibe en toda su terrorífica gloria.
Los visitantes se paran frente a esa mandíbula abierta, mirando esos dientes curvados, y es imposible no imaginar lo que habría sido encontrarse con esta criatura en aguas abiertas, sin escape, sin refugio. Solo tú y 13 metros de depredador hambriento acercándose desde las profundidades oscuras. El mamut que emergió del hielo. Siberia es conocida por su frío extremo, temperaturas que pueden descender hasta los 50 grados bajo cero, paisajes helados que se extienden hasta donde alcanza la vista, noches que duran meses, vientos que cortan la piel como cuchillas. Es uno de los lugares más inhóspitos del planeta, un lugar donde la supervivencia humana es un desafío constante. Pero ese mismo frío que hace la vida tan difícil para los humanos ha preservado algo extraordinario bajo la superficie. Cuerpos congelados de criaturas que desaparecieron hace miles de años. En 2007, un pastor de renos llamado Yuri Kudi caminaba por la península de Yamal, en el norte de Siberia. Era un día como cualquier otro. Yuri revisaba su rebaño, asegurándose de que ningún reno se hubiera alejado demasiado. El sol de medianoche iluminaba el paisaje con una luz pálida y fantasmal. Y entonces notó algo extraño sobresaliendo de la orilla del río Yuri Bay. El deshielo estacional había erosionado la tierra, revelando lo que parecía ser un trozo de cuero marrón rojizo. Al principio, Yuri pensó que era parte de un animal muerto recientemente. Quizás un reno que había caído al río y se había ahogado. Sucedía a veces, pero al acercarse, algo le pareció extraño. El color era diferente, la textura era diferente. Y cuando tocó la superficie, sintió pelo grueso y rojizo que no pertenecía a ningún reno. Yuri comprendió que no estaba mirando cuero, era piel con pelo, y lo que había debajo era algo que nadie esperaba encontrar tan bien conservado. Era una cría de mamut lanudo, una bebé de apenas un mes de edad que había muerto hace 42.000 años. El nivel de preservación era simplemente imposible. No solo estaban los huesos intactos, estaban los órganos internos, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, todavía conteniendo restos de su última comida, los músculos, la piel cubierta de pelo rojizo. Incluso los ojos, aunque hundidos, aún eran reconocibles. Era como si el animal hubiera muerto ayer, no hace 40 milenios. Los científicos la bautizaron Liuba, en honor a la esposa del pastor que la descubrió. Y Liuba se convirtió en el mamut mejor preservado de la historia. Las tomografías y análisis posteriores revelaron detalles asombrosos. Liuba murió asfixiada, probablemente al quedar atrapada en barro cerca de un río. Sus pulmones y tráquea estaban llenos de sedimento. Había tragado barro mientras luchaba por liberarse. Mientras su madre, probablemente cerca, no podía hacer nada para salvarla. Su estómago contenía heces de su madre, algo que las crías de elefante moderno también consumen para desarrollar las bacterias intestinales necesarias para la digestión. Era un comportamiento que había sobrevivido en los registros fósiles, una prueba de que los mamuts cuidaban a sus crías de la misma manera que los elefantes modernos. Era como una ventana directa a la vida cotidiana de una especie extinta. Podíamos ver cómo vivían, cómo comían, cómo morían. Lo más impactante es que Liuba no está sola. El permafrost siberiano está lleno de estos monumentos congelados al pasado. Mamuts adultos, crías, rinocerontes lanudos con sus cuernos aún intactos, bisontes de la edad de hielo con músculos perfectamente conservados, lobos prehistóricos con el pelaje aún brillante, caballos antiguos que parecen dormidos
no muertos. Y a medida que el cambio climático derrite ese permafrost, más y más de estos cuerpos están emergiendo. Cada año el deshielo revela nuevos especímenes. Es como si el pasado estuviera despertando, como si la Tierra estuviera devolviendo a sus muertos. Es una carrera contra el tiempo, porque una vez expuestos al aire, estos fósiles congelados comienzan a descomponerse rápidamente. Lo que sobrevivió 40.000 años bajo el hielo puede destruirse en semanas si no se recupera a tiempo. Bacterias que estuvieron inactivas durante milenios despiertan y comienzan su trabajo. El aire oxida los tejidos, el calor acelera la putrefacción. Los científicos corren literalmente contra el reloj para recuperar estos especímenes antes de que desaparezcan para siempre. Algunos científicos incluso están trabajando en proyectos para extraer ADN viable de estos especímenes. La posibilidad de clonar un mamut lanudo ya no es ciencia ficción. Es una posibilidad real, aunque todavía distante. Laboratorios en todo el mundo están intentando secuenciar el genoma completo del mamut. Están explorando técnicas para insertar genes de mamut en células de elefante. Están imaginando un futuro donde los mamuts vuelvan a caminar sobre la tierra. Y todo comenzó con un pastor de renos notando algo extraño en la orilla de un río. Un encuentro casual entre un hombre del siglo XXI y una cría de mamut que murió cuando los humanos modernos aún no habían llegado a Europa, cuando las pirámides de Egipto estaban a 30.000 años en el futuro, cuando la agricultura no existía, cuando nuestros ancestros eran cazadores-recolectores que compartían el mundo con gigantes peludos. El rey enterrado en Montana. En el verano de 1990, Sue Hendrickson caminaba por las Badlands de Dakota del Sur. Era una buscadora de fósiles experimentada, parte de un equipo del Instituto Black Hills. Había pasado años rastreando huesos en las tierras baldías del oeste americano. Conocía cada tipo de roca, cada formación geológica, cada señal que indicaba la presencia de fósiles. Habían tenido una temporada productiva. Varios especímenes menores habían sido recuperados. El equipo estaba satisfecho con el trabajo realizado. Pero ese día, el camión se averió, una rueda pinchada en medio de la nada. La mayor parte del grupo fue al pueblo más cercano a buscar repuestos. Sue decidió quedarse, caminar un poco, explorar. El calor era sofocante. El sol golpeaba sin piedad. Pero Sue había pasado años trabajando en condiciones similares. Sabía cómo moverse, cómo conservar energía, cómo mantenerse hidratada. Y tenía un presentimiento. Algo la atraía hacia un acantilado cercano. No sabía qué era. Solo sentía que debía ir. Fue entonces cuando miró hacia arriba y vio algo que brillaba bajo el sol de la tarde. Huesos, sobresaliendo de la roca, como si intentaran escapar después de 67 millones de años de cautiverio. Al principio pensó que podían ser restos de un hadrosaurio, un dinosaurio herbívoro común en esa región. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que estaba equivocada. Los huesos eran demasiado grandes, demasiado macizos. Y cuando vio el primer diente, supo exactamente qué estaba mirando. Lo que Sue Hendrickson había encontrado era el Tyrannosaurus Rex más grande y mejor preservado jamás descubierto. Más del 90% del esqueleto estaba intacto. El cráneo, de casi 1,5 metros de largo, contenía dientes del tamaño de plátanos. Dientes diseñados para aplastar huesos, para desgarrar carne, para matar con una eficiencia brutal. 60 dientes en total, cada uno serrado como una sierra, cada uno capaz de arrancar 50 kilos de carne de un solo mordisco. El espécimen fue bautizado Sue en honor a su descubridora.
Y cuando finalmente fue ensamblado, después de años de trabajo meticuloso, las dimensiones eran difíciles de creer. 12,5 metros de largo, 4 metros de alto a la cadera, un peso estimado de 9 toneladas. Era una máquina de matar perfeccionada por millones de años de evolución. Era el depredador terrestre más poderoso que jamás existió. Pero lo más fascinante de Sue no es su tamaño, son las cicatrices. El esqueleto muestra evidencia de una vida violenta, una vida de combates constantes, de peleas por territorio, de cacerías peligrosas, costillas rotas que sanaron, dejando callos óseos visibles, marcas de mordidas de otros Tyrannosaurus en el cráneo y la cola, una infección masiva en la mandíbula, probablemente causada por una mordida de otro depredador, que habría causado dolor constante durante meses o años, lesiones en las patas que habrían dificultado su movimiento. Sue no tuvo una vida fácil. Cada día era una lucha por la supervivencia. Incluso siendo el depredador más grande de su ecosistema, enfrentaba desafíos constantes. Otros tiranosaurus que querían su territorio, presas que luchaban desesperadamente por sobrevivir, enfermedades, parásitos, accidentes. Pero sobrevivió. Sobrevivió encuentros con otros depredadores. Sobrevivió peleas territoriales. Sobrevivió enfermedades que habrían matado a animales más débiles. Y cuando finalmente murió, a una edad estimada de 28 años, era uno de los tiranosaurus más viejos conocidos. Un guerrero que había demostrado una y otra vez por qué era el rey de los dinosaurios. Los análisis de sus huesos revelaron detalles sorprendentes sobre su vida. Creció rápidamente durante su adolescencia, ganando cientos de kilos por año. Alcanzó su tamaño adulto alrededor de los 20 años, y durante los últimos 8 años de su vida fue un depredador en la cima de su poder. Cada cicatriz en sus huesos cuenta una historia de violencia, de supervivencia, de determinación. Hoy, Sue está exhibida en el Field Museum de Chicago. Millones de personas han pasado frente a ese esqueleto, mirando esos dientes enormes, imaginando cómo habría sido encontrarse con esta criatura en vida. Y todo porque una mujer decidió caminar un poco más lejos, explorar un acantilado que nadie había mirado con atención. A veces los mayores descubrimientos no requieren expediciones millonarias, solo requieren curiosidad y un poco de suerte. La batalla congelada en el tiempo. Mongolia es uno de los lugares más remotos del planeta. Desiertos interminables que se extienden hasta el horizonte. Vientos que pueden derribar a un hombre. Temperaturas que oscilan entre extremos imposibles, desde el calor sofocante del verano hasta el frío mortal del invierno. Es un lugar donde la civilización parece un concepto distante, donde el tiempo parece moverse de manera diferente, donde los secretos del pasado esperan bajo cada duna de arena. En 1971, una expedición polaco-mongola estaba explorando las formaciones de arenisca de Tugrikenshire. Buscaban fósiles de dinosaurios que abundan en esa región. El desierto del Gobi es uno de los lugares más ricos en fósiles del mundo. Cada expedición encuentra algo nuevo, pero nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Mientras excavaban en una formación rocosa, los paleontólogos encontraron algo que desafiaba toda explicación lógica. 2 dinosaurios, uno encima del otro, garras clavadas en la carne del oponente, mandíbulas cerradas sobre huesos, congelados en el momento exacto de su muerte. Estaban mirando una pelea que había ocurrido hace 74 millones de años, y los combatientes no eran criaturas menores.
Uno era un velociraptor, el famoso depredador con garras en forma de hoz que Jurassic Park hizo famoso. Pero olvida lo que viste en las películas. El velociraptor real era más pequeño, aproximadamente del tamaño de un pavo grande. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba en ferocidad. Estaba cubierto de plumas. Tenía garras retráctiles en cada pata, diseñadas para desgarrar carne. Y era inteligente. Uno de los dinosaurios más inteligentes que conocemos. El otro combatiente era un Protoceratops, un dinosaurio herbívoro del tamaño de un cerdo grande, con un característico cuello óseo y un pico afilado. No era una presa fácil. El Protoceratops tenía mandíbulas poderosas, capaces de arrancar dedos con facilidad. Y ese cuello óseo no era solo para exhibición, era un escudo, una protección contra los depredadores que intentaban atacar su cuello vulnerable. La escena era brutal. El velociraptor tenía su garra retráctil clavada profundamente en el cuello del Protoceratops, justo donde estarían las arterias principales. Era un golpe letal. La sangre habría brotado a chorros mientras el Protoceratops luchaba por sobrevivir. Pero el Protoceratops no había muerto sin pelear. Su pico estaba cerrado alrededor del brazo derecho del velociraptor. Y ese brazo había sido arrancado o destrozado durante la lucha. Ambos animales murieron en ese combate. Un empate mortal. Un final que ninguno de los dos esperaba. Pero qué los mató realmente sigue siendo un misterio. La teoría más aceptada es que mientras luchaban, una duna de arena colapsó sobre ellos, enterrándolos vivos en cuestión de segundos. Las tormentas de arena en el desierto del Gobi pueden ser brutales. Pueden enterrar animales en minutos, pueden cambiar el paisaje de un día para otro. Y hace 74 millones de años, esas tormentas habrían sido igual de mortales. La arena actuó como un agente de preservación instantáneo, capturando ese momento de violencia pura antes de que los cuerpos pudieran separarse o descomponerse. Es como una fotografía tridimensional de un instante del Cretácico. Un momento de violencia congelado para siempre. Y lo más perturbador es que esta probablemente no era una pelea por territorio o competencia. El velociraptor estaba cazando. Y el Protoceratops luchaba por su vida. Ambos perdieron. Hoy, este fósil, conocido como los dinosaurios luchadores, es considerado uno de los tesoros nacionales de Mongolia. Es la única evidencia directa de un combate entre dinosaurios jamás encontrada, y surgió del desierto completamente por accidente, esperando 74 millones de años para contarle al mundo su historia de sangre y arena. El eslabón perdido de Baviera, en 1861, en una cantera de piedra caliza cerca de Solnhofen, Alemania, un trabajador extraía bloques de roca para uso industrial. Era un trabajo monótono, repetitivo. Día tras día, partir rocas, cargar bloques, apilarlos para su transporte. Esta piedra caliza era famosa por su textura fina, perfecta para la litografía, la técnica de impresión más avanzada de la época. Los mejores artistas la usaban para crear sus obras. Los periódicos la necesitaban para imprimir sus ediciones. Era un negocio lucrativo. Pero ese día, cuando el trabajador partió un bloque en dos, lo que encontró dentro lo dejó paralizado. Las herramientas cayeron de sus manos. Su respiración se detuvo, porque impresa en la roca, con un detalle imposible, había una criatura que parecía salida de una pesadilla febril. Tenía alas como un pájaro, plumas claramente visibles, impresas en la piedra con una precisión fotográfica. Pero también tenía dientes pequeños y afilados, que llenaban un hocico reptiliano, y garras en las alas.
garras funcionales, como las de un lagarto, y una cola larga, reptiliana, compuesta de vértebras claramente visibles. No era un pájaro, no era un reptil, era algo intermedio, algo que la ciencia de la época no podía explicar, algo que parecía violar las leyes de la naturaleza tal como se entendían entonces. Era un Archaeopteryx. Y su descubrimiento sacudió los cimientos de la biología para siempre. Apenas 2 años antes, Charles Darwin había publicado El origen de las especies. Su teoría de la evolución había escandalizado al mundo. La idea de que las especies no eran creaciones fijas, sino que cambiaban a lo largo del tiempo, era revolucionaria y controvertida. Muchos científicos se oponían, muchos religiosos la consideraban una herejía. Darwin necesitaba pruebas, necesitaba evidencias que demostraran que su teoría era correcta. Su teoría predecía que deberían existir formas intermedias entre los grandes grupos de animales, fósiles de transición que mostraran los pasos graduales de un tipo de criatura a otro. Si los reptiles habían evolucionado en aves, debían existir fósiles que mostraran esa transición, fósiles con características de ambos grupos. Y aquí estaba exactamente eso. Un animal que era mitad dinosaurio, mitad ave. La prueba viviente, o más bien la prueba muerta, de que Darwin tenía razón. El Archaeopteryx vivió hace aproximadamente 150 millones de años, durante el Jurásico tardío. Era del tamaño de un cuervo, con plumas asimétricas que indican capacidad de vuelo, o al menos planeo. Pero a diferencia de las aves modernas, tenía un hocico lleno de dientes pequeños y afilados, garras funcionales en cada ala que probablemente usaba para trepar árboles, y esa cola larga y ósea que ningún ave actual posee. Era un mosaico de características, un recordatorio de que la evolución no avanza en líneas rectas, sino en una maraña compleja de adaptaciones y experimentos naturales. Desde 1861 se han encontrado 12 especímenes de Archaeopteryx, todos en la misma región de Baviera. La piedra caliza de Solnhofen, formada en el fondo de un antiguo lago tropical, preservó detalles que en otros lugares serían imposibles. Las plumas, normalmente demasiado delicadas para fosilizar, quedaron impresas en la roca con una claridad fotográfica. Cada espécimen descubierto fue encontrado por accidente. Trabajadores de cantera que no buscaban fósiles, que probablemente ni sabían qué estaban mirando cuando partían las rocas. Y sin embargo, entre todos ellos, encontraron una de las piezas más importantes del rompecabezas evolutivo: el puente entre los dinosaurios y las aves. La prueba de que los pájaros que vuelan sobre nuestras cabezas hoy son, literalmente, dinosaurios vivientes. El terror de los mares antiguos. En 2019, trabajadores de una excavación en Carolina del Norte estaban ampliando un canal de drenaje. Era un proyecto de infraestructura menor, nada especial. Palas mecánicas, camiones, trabajadores con cascos sudando bajo el sol. Y entonces la pala de la retroexcavadora golpeó algo duro. Al principio pensaron que era una roca, una molestia común en ese tipo de trabajo. Pero cuando limpiaron el barro, lo que encontraron los dejó sin palabras. Era un diente, pero un diente del tamaño de una mano humana, triangular, serrado en los bordes como una sierra, perfectamente diseñado para una sola cosa: arrancar trozos de carne del tamaño de neumáticos. Era un diente de megalodón, el tiburón más grande que jamás existió. El nombre mismo significa diente grande, y no es una exageración. El megalodón dominó los océanos del mundo durante millones de años, desde hace 23 millones de años
hasta hace aproximadamente 3,5 millones de años, era un monstruo en el sentido más literal de la palabra. Las estimaciones de su tamaño varían, pero los científicos creen que los adultos más grandes podían alcanzar entre 15 y 18 metros de longitud. Algunos estudios sugieren que podrían haber llegado hasta los 20 metros. Para poner esto en perspectiva, un gran tiburón blanco moderno rara vez supera los 6 metros. El megalodón era 3 veces más largo, y su peso se estima en 70 toneladas, como 40 automóviles apilados, como un avión comercial, como una criatura que no debería existir fuera de las pesadillas. Sus mandíbulas podían abrirse lo suficiente como para tragarse un automóvil pequeño. Un humano habría sido apenas un aperitivo. La fuerza de su mordida era de entre 10 y 18 toneladas, la más poderosa de cualquier animal conocido. Suficiente para aplastar un cráneo de ballena como si fuera una cáscara de huevo. Y no es una comparación aleatoria. Sabemos que el megalodón cazaba ballenas porque hemos encontrado huesos de ballena fosilizados con marcas de mordida que coinciden perfectamente con sus dientes. Huesos partidos, vértebras aplastadas, costillas rotas. Evidencia de ataques brutales que terminaban con la muerte de animales que hoy consideramos gigantes. Pero el diente encontrado en Carolina del Norte no estaba solo. A medida que los trabajadores continuaron excavando, aparecieron más y más. En total, recuperaron más de 40 dientes de megalodón del mismo sitio. También encontraron vértebras de ballenas prehistóricas, dientes de otros tiburones y restos de tortugas marinas. Era un sitio de alimentación, un lugar donde los megalodones venían a cazar. Hace millones de años, esa zona de Carolina del Norte estaba sumergida bajo un mar cálido y poco profundo. Era el territorio de caza perfecto para estos depredadores. Las ballenas venían a reproducirse en esas aguas cálidas, y los megalodones las seguían, esperando, cazando, matando. Y ahora, millones de años después, una simple obra de drenaje había desenterrado el menú del almuerzo del tiburón más aterrador de la historia. El megalodón desapareció hace aproximadamente 3,5 millones de años. Los científicos debaten las razones. Algunos creen que el enfriamiento de los océanos redujo las poblaciones de ballenas, su presa principal. Otros sugieren que la competencia con los antepasados de las orcas modernas los llevó a la extinción. Probablemente fue una combinación de factores. Sea cual sea la razón, el rey de los mares antiguos cayó, y todo lo que queda son sus dientes, esperando bajo el barro hasta que alguien los desentierre por accidente. El dragón de la costa jurásica. La costa de Dorset, en el sur de Inglaterra, es conocida como la costa jurásica. No por casualidad. Los acantilados que bordean el mar están compuestos de rocas que se formaron durante el período Jurásico, hace más de 150 millones de años. Son capas de tiempo apiladas una sobre otra. Cada estrato representa miles de años de historia. Cada capa contiene fósiles de criaturas que vivieron y murieron en mares antiguos que ya no existen. Y cuando las tormentas erosionan esos acantilados, revelan tesoros que han estado ocultos desde antes de que existieran los humanos. En 1811, una niña de 12 años llamada Mary Anning estaba recolectando fósiles para vender a los turistas. No era un hobby, era supervivencia. La familia Anning era pobre. El padre, un carpintero, había muerto dejando a la familia en la miseria. Mary y su hermano mayor habían aprendido a buscar fósiles en los acantilados, pequeñas curiosidades que los turistas adoraban comprar como recuerdos. Amonitas, conchas petrificadas, belemnites, pequeños tesoros del pasado
que se vendían por unos pocos peniques. Pero ese día, Mary no encontró una concha. Encontró un cráneo de más de 1 metro de largo, con mandíbulas llenas de dientes cónicos y cuencas oculares del tamaño de platos. Y cuando excavó más, ayudada por su hermano, encontró el resto del cuerpo. 4 aletas, una columna vertebral que parecía no terminar nunca, una criatura que parecía un delfín mezclado con un cocodrilo y una serpiente marina. Era un ictiosaurio, uno de los primeros reptiles marinos en ser descubiertos y descritos científicamente. Y lo había encontrado una niña de 12 años, de una familia pobre, sin educación formal, sin conexiones científicas, sin nada más que su curiosidad y su determinación. El hallazgo de Mary Anning causó sensación. Nadie había visto algo así. Las teorías sobre qué era esta criatura variaban desde un cocodrilo marino hasta un dragón real. La idea de que especies enteras podían extinguirse era todavía controvertida. Muchos creían que todos los animales creados por Dios seguían existiendo en algún lugar del mundo, quizás en océanos inexplorados o continentes desconocidos. Pero el ictiosaurio de Mary no se parecía a nada conocido. Claramente había desaparecido. El ictiosaurio era un reptil completamente adaptado a la vida marina. A diferencia de las tortugas o los cocodrilos, que pueden salir del agua, los ictiosaurios nacían en el mar y morían en el mar. Nunca tocaban tierra. Daban a luz crías vivas, como los delfines. Respiraban aire, pero pasaban toda su vida en el océano. Eran los delfines de la era de los dinosaurios, aunque no estaban relacionados con los delfines en absoluto. Un caso espectacular de evolución convergente, donde animales no relacionados desarrollan formas similares para resolver los mismos problemas. Mary Anning siguió encontrando fósiles durante toda su vida. Descubrió el primer plesiosaurio completo, otro reptil marino con un cuello increíblemente largo. El primer pterosaurio encontrado fuera de Alemania. Contribuyó más a la paleontología que la mayoría de los científicos profesionales de su época. Identificó coprolitos, heces fosilizadas, y entendió su importancia para reconstruir las dietas de animales extintos. Pero debido a su género y su clase social, nunca recibió el reconocimiento que merecía en vida. No podía publicar en revistas científicas, no podía asistir a las reuniones de la Sociedad Geológica. Sus hallazgos eran descritos y publicados por hombres que a menudo olvidaban mencionar su nombre. Murió pobre, a los 47 años, de cáncer de mama. Hoy, Mary Anning es reconocida como una de las figuras más importantes en la historia de la paleontología. Y todo comenzó con una niña de 12 años buscando fósiles para vender, que tropezó con el cráneo de un monstruo marino. El gigante de Asia Central. En 1911, una expedición británica estaba explorando la región de Baluchistán, en lo que hoy es Pakistán. Buscaban yacimientos de minerales, recursos que pudieran ser explotados comercialmente. El Imperio Británico estaba en su apogeo y siempre buscaba nuevas fuentes de riqueza. Lo que encontraron fue mucho más valioso que cualquier mineral, aunque en ese momento no lo supieran. Sobresaliendo de un barranco erosionado había huesos tan grandes que al principio pensaron que debían pertenecer a un elefante, quizás un elefante prehistórico, como los que se habían encontrado en otras partes del mundo. Pero cuando los extrajeron y los examinaron con más cuidado, se dieron cuenta de que estaban equivocados. No era un elefante, era algo mucho, mucho más grande. Era un Paraceratherium, también conocido como Indricotherium, el mamífero terrestre más grande que jamás existió.
Olvídate de los elefantes, olvídate incluso de los mamuts. El Paraceratherium los eclipsaba a todos. Este animal, un pariente gigante de los rinocerontes actuales, aunque sin cuerno, medía aproximadamente 5 metros de alto en el hombro. Su cabeza, sostenida por un cuello alargado, se elevaba hasta 7 metros del suelo. Podía mirar directamente a una ventana del segundo piso de un edificio sin esforzarse. Y su peso estimado era de 15 a 20 toneladas. Más pesado que 3 elefantes africanos juntos. Era como un dinosaurio saurópodo, pero de sangre caliente. Un mamífero que había evolucionado para ocupar el nicho ecológico de los gigantes, de cuello largo, que habían desaparecido 60 millones de años antes. Era como si la naturaleza hubiera decidido reinventar a los titanosaurios usando un plan diferente. El Paraceratherium vivió durante el Oligoceno, hace entre 34 y 23 millones de años. Habitaba las llanuras y bosques de Asia Central, alimentándose de las hojas de los árboles más altos, alcanzando vegetación que ningún otro animal podía tocar. Era un herbívoro apacible. Su tamaño mismo era su defensa. Ningún depredador de la época podía amenazar a un adulto sano. Los carnívoros más grandes de ese período eran del tamaño de osos modernos. Comparados con el Paraceratherium, eran como ratones intentando atacar a un elefante. Pero los tiempos cambiaron. El clima se enfrió. Los bosques dieron paso a praderas. Los árboles altos que alimentaban al Paraceratherium se volvieron más escasos. Y poco a poco, estos gigantes desaparecieron. Fueron reemplazados por mamíferos más pequeños, más adaptables. Y eventualmente olvidados, hasta que una expedición que buscaba minerales encontró sus huesos asomando de la tierra. Hoy, los fósiles de Paraceratherium se han encontrado en Pakistán, China, Mongolia y Kazajistán. Cada nuevo descubrimiento nos enseña algo más sobre cómo vivían estos colosos, cómo se reproducían, cómo morían. Y cada uno de esos fósiles fue encontrado por accidente. Personas buscando otras cosas que tropezaron con huesos demasiado grandes para ignorar. El dinosaurio de la cantera de Wyoming. En 1899, un equipo de trabajadores del ferrocarril estaba excavando una cantera cerca de la ciudad de Thermopolis, en Wyoming. Necesitaban piedra para construir terraplenes y estaciones. Era la época dorada de la expansión ferroviaria americana. Las vías se extendían hacia el oeste, conectando ciudades, abriendo nuevos territorios. Lo que necesitaban era roca. Lo que encontraron fue historia. Enterrado en la cantera había un esqueleto casi completo de un dinosaurio que nadie había visto antes. Era enorme. Su cuello se extendía como una grúa. Su cola parecía no tener fin. Y sus patas, gruesas como columnas, sostenían un cuerpo que debía haber pesado más de 10 toneladas. Era un Diplodocus. Y era espectacular. El Diplodocus es uno de los dinosaurios más icónicos del Jurásico tardío. Con sus 25 metros de longitud, era uno de los animales más largos que jamás existieron. Pero a pesar de su tamaño, era relativamente ligero para su longitud, con huesos huecos y una construcción esbelta que lo hacía parecer más una serpiente gigante con patas que un tanque blindado. Su cuello, compuesto de 15 vértebras elongadas, le permitía alcanzar vegetación a alturas imposibles para otros herbívoros. Podía barrer grandes áreas sin mover sus patas, simplemente moviendo el cuello de lado a lado. Era una máquina de comer increíblemente eficiente. Su cola, compuesta de aproximadamente 80 vértebras, era un arma formidable. Los científicos creen que podía moverla como un látigo, produciendo un chasquido supersónico
que podía usarse para comunicarse o para defenderse de depredadores. Imagina el sonido de un látigo, pero producido por una cola de 15 metros de largo. Habría sido ensordecedor. El descubrimiento del Diplodocus de Thermópolis causó sensación. Era una época en la que los museos competían ferozmente por exhibir los esqueletos más impresionantes. La llamada Guerra de los 180 huesos había terminado hacía poco, pero la rivalidad continuaba. El empresario Andrew Carnegie, fascinado por los dinosaurios, financió expediciones para encontrar más especímenes y mandó hacer réplicas del Diplodocus para enviar a museos de todo el mundo. Durante un tiempo, el Diplodocus fue el dinosaurio más famoso del planeta. Réplicas de su esqueleto se exhibían en Londres, París, Berlín, Viena, Buenos Aires. Era un embajador del pasado, mostrando al mundo las maravillas de la era de los dinosaurios. Pero lo más irónico es que este famoso gigante fue encontrado por trabajadores que simplemente querían piedras para un ferrocarril. No eran paleontólogos, no estaban buscando fósiles, estaban construyendo una vía de tren. Y de pronto, sus palas chocaron con los huesos de un animal que había caminado por esa misma tierra 150 millones de años antes. Es un recordatorio de que el pasado está literalmente bajo nuestros pies, esperando, oculto, hasta que alguien, sin querer, lo desentierra. El pterosaurio del nordeste brasileño. El nordeste de Brasil es conocido por su clima seco, sus paisajes semiáridos y su cultura vibrante. Pero hace 100 millones de años, esa región era muy diferente. Era un sistema de lagos y ríos, rodeado de bosques tropicales, habitado por criaturas que hoy parecen sacadas de una pesadilla. Peces con dientes como agujas, cocodrilos de tamaños imposibles, y en los cielos, pterosaurios con envergaduras que rivalizaban con avionetas modernas. En la década de 1980, mineros de la región de Santana do Cariri, en Ceará, estaban extrayendo piedra caliza para construcción. Era un trabajo duro, monótono. Romper roca, cargar camiones, repetir, día tras día, bajo un sol implacable. No buscaban fósiles. No sabían nada de paleontología. Solo querían ganarse la vida extrayendo piedra. Pero un día, uno de esos mineros partió un nódulo de piedra y lo que encontró dentro lo dejó helado. Era un cráneo con una cresta que se proyectaba hacia adelante como la proa de un barco. Con dientes largos y entrelazados, diseñados para atrapar peces resbaladizos. Con cuencas oculares enormes que sugerían una visión aguda. Era un ananguera, uno de los pterosaurios más impresionantes que jamás surcaron los cielos. El ananguera tenía una envergadura de aproximadamente 4 a 5 metros. No era el pterosaurio más grande jamás encontrado, pero era uno de los más especializados. Su anatomía entera estaba diseñada para un propósito: pescar. El cráneo largo le permitía sumergir la cabeza en el agua mientras volaba a baja altura sobre lagos y ríos. Los dientes entrelazados formaban una trampa perfecta para peces que no podían escapar una vez atrapados. La cresta probablemente servía para estabilizar la cabeza durante el vuelo o para exhibirse ante potenciales parejas. Imagina ver a esta criatura en acción. Un animal con alas de casi 5 metros de envergadura, volando sobre un lago prehistórico, rozando la superficie del agua con su largo pico, atrapando peces con precisión milimétrica. Era una máquina de cazar perfeccionada por millones de años de evolución. Pero lo más increíble del espécimen encontrado en Ceará era su estado de preservación. No solo estaba el cráneo, estaban las vértebras, los huesos de las alas,
incluso tejidos blandos fosilizados, que permitieron a los científicos estudiar la estructura de las alas con un detalle sin precedentes. La formación rocosa de Santana do Cariri ha producido algunos de los fósiles mejor preservados del mundo. Los nódulos de piedra caliza, formados en el fondo de lagos antiguos, encapsularon a los animales rápidamente después de su muerte, protegiéndolos de la descomposición. Es como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer cápsulas del tiempo biológicas. Hoy, los fósiles de esa región incluyen no solo pterosaurios, sino también peces prehistóricos, insectos, plantas e incluso dinosaurios. Es uno de los yacimientos fosilíferos más importantes del hemisferio sur. Y todo comenzó con mineros que no tenían idea de lo que estaban encontrando. Personas que probablemente tiraron docenas de fósiles valiosos antes de que alguien se diera cuenta de su importancia. El depredador de los pozos de alquitrán. En el corazón de Los Ángeles, rodeado de rascacielos y autopistas congestionadas, existe un lugar que parece pertenecer a otro mundo. Los pozos de alquitrán de La Brea. Depósitos naturales de asfalto que han estado burbujeando desde la superficie durante más de 40.000 años. Y durante todo ese tiempo han funcionado como trampas mortales para cualquier animal lo suficientemente desafortunado como para caminar sobre ellos. El mecanismo era sencillo y brutal. Un animal pisaba la superficie, que parecía sólida, pero el alquitrán cedía bajo su peso. Las patas quedaban atrapadas. Cuanto más luchaba el animal por escapar, más se hundía. Los gritos de angustia atraían a los depredadores, que venían a aprovecharse de una presa fácil, y ellos también quedaban atrapados. Era una trampa que se alimentaba a sí misma. En 1901, trabajadores que extraían asfalto para uso industrial comenzaron a encontrar huesos. Al principio, pensaron que eran restos de ganado muerto en años recientes. Los ranchos cercanos perdían animales ocasionalmente. Parecía una explicación lógica, pero los huesos eran demasiado grandes, demasiado extraños, y algunos tenían formas que no correspondían a ningún animal moderno. Lo que estaban desenterrando era un cementerio de la Edad de Hielo, y uno de los residentes más aterradores era el Smilodon, el tigre dientes de sable. El Smilodon no era realmente un tigre, no estaba más relacionado con los tigres modernos que con cualquier otro felino. Era miembro de un linaje separado de felinos, adaptado a un estilo de caza muy diferente. Y su adaptación más obvia eran esos colmillos, esos impresionantes caninos, superiores que podían alcanzar los 25 centímetros de largo, curvas, afilados, diseñados para hundirse en la carne de presas enormes. El Smilodon que vivió en La Brea era la especie más grande del género, el Smilodon fatalis. Pesaba hasta 400 kilos, más grande que cualquier tigre o león moderno. Era un depredador construido para matar megafauna. Sus patas delanteras eran extraordinariamente musculosas, probablemente usadas para sujetar a las presas, mientras los colmillos hacían su trabajo letal. Y ese trabajo era específico: perforar las gargantas o los vientres de mamuts, bisontes y caballos prehistóricos que vagaban por lo que hoy es el sur de California. Los pozos de alquitrán preservaron miles de huesos de Smilodon. No 1, no 10, miles. Se estima que más de 2.000 individuos han sido recuperados de La Brea, y eso ha permitido a los científicos estudiar esta especie con un detalle imposible en cualquier otro lugar. Conocemos sus patologías, sus heridas, sus enfermedades. Sabemos que muchos Smilodon sobrevivieron a lesiones graves, lo que sugiere que podrían haber vivido en grupos sociales que cuidaban a los miembros heridos.
Un Smilodón solitario con una pata rota moriría de hambre. Pero un Smilodón en un grupo podría sobrevivir mientras sanaba, alimentado por sus compañeros de manada. Sabemos cómo crecían sus colmillos, cómo se desgastaban con el tiempo, cómo eventualmente desaparecieron cuando las grandes presas de la edad de hielo se extinguieron. El Smilodón desapareció hace aproximadamente 10.000 años. Algunos científicos creen que la llegada de los humanos a las Américas aceleró su extinción, al reducir las poblaciones de las grandes presas que necesitaba para sobrevivir. Otros señalan el cambio climático que marcó el fin de la era glacial. Probablemente fue una combinación de ambos factores. Sea cual sea la razón, los grandes felinos dientes de sable desaparecieron. Y todo lo que queda son sus huesos, atrapados para siempre en el alquitrán de Los Ángeles. Es profundamente irónico. Una de las ciudades más modernas del mundo, construida literalmente encima de un cementerio de monstruos prehistóricos. Cada vez que un angelino camina por Wilshire Boulevard, está caminando sobre los huesos de depredadores que cazaban mamuts cuando los glaciares cubrían medio continente. Cada vez que un turista visita el Museo de la Brea, está mirando directamente al pasado, a un mundo donde los humanos eran recién llegados y los verdaderos dueños de la tierra tenían colmillos del tamaño de cuchillos de carnicero. Y entonces llegamos al final de este viaje. Un viaje que nos llevó desde los desiertos ardientes del Sahara hasta el hielo eterno de Siberia. Desde las profundidades de minas olvidadas hasta los acantilados azotados por el mar. Desde canteras polvorientas hasta pozos de alquitrán en medio de una ciudad moderna. 12 descubrimientos. 12 momentos en los que el pasado decidió revelarse. No a científicos con doctorados y financiamiento millonario, sino a personas comunes, trabajadores, mineros, pastores de renos, niñas buscando fósiles para vender, gente que simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, o quizás en el momento equivocado, porque cuando encuentras algo que lleva enterrado millones de años, tu vida cambia para siempre. Ya no puedes mirar el suelo de la misma manera, ya no puedes caminar por un campo sin preguntarte qué hay debajo. Ya no puedes ignorar esa piedra extraña que sobresale del barro, porque podría ser solo una piedra, o podría ser el cráneo de un depredador que dominaba los mares cuando los continentes tenían formas diferentes. Podría ser el diente de un tiburón capaz de tragarse barcos pequeños. Podría ser el fémur de un gigante que hacía temblar la tierra con cada paso. El pasado está ahí, bajo nuestros pies, bajo nuestras casas, bajo las calles que recorremos cada día, esperando, paciente, silencioso. Miles de millones de años de historia comprimidos en capas de roca y sedimento. Criaturas que vivieron y murieron antes de que existieran los humanos, antes de que existieran los primates, antes de que existieran los mamíferos. Mundos enteros que florecieron y desaparecieron sin dejar testigos. Solo huesos, solo dientes, solo huellas fosilizadas en piedra. Y cada uno de esos fósiles cuenta una historia. Una historia de vida, de lucha, de supervivencia, de extinción. Historias que esperan ser descubiertas. Historias que esperan ser contadas. Así que la próxima vez que caves un hoyo en tu jardín, mira bien lo que encuentras. Esa piedra extraña podría ser un diente. Esa forma curvada podría ser una costilla. Y ese bulto que sobresale del barro podría ser el cráneo de algo que caminó por la tierra millones de años antes de que existiera tu casa, antes de que existiera tu ciudad, antes de que existiera tu país, antes de que existiera la humanidad misma.
El pasado no está tan lejos como creemos. A veces está a solo unos centímetros de profundidad. A veces solo necesita una tormenta que erosione el lugar correcto, una pala que golpee el ángulo correcto, un ojo curioso que mire en la dirección correcta. Y entonces el tiempo se abre y los secretos salen a la luz. Y recordamos que somos apenas un parpadeo en la historia de este planeta. Un capítulo breve en un libro que tiene miles de millones de páginas. Ahora me gustaría saber, ¿cuál de estos descubrimientos te impactó más? ¿El Spinosaurus emergiendo del desierto del Sahara después de que sus huesos originales fueron destruidos por bombas? ¿El mamut bebé perfectamente conservado en el hielo siberiano, con sus órganos aún intactos después de 40.000 años? ¿Los dinosaurios luchadores de Mongolia, congelados en su combate mortal por una tormenta de arena? O quizás el megalodón, cuyos dientes siguen apareciendo en lugares inesperados, recordándonos que alguna vez existió un tiburón capaz de cazar ballenas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que haya encontrado algo extraño en su jardín, en una obra o en cualquier lugar inesperado, comparte este video con ellos, porque nunca sabes. Ese hueso raro que encontraste de niño y tiraste porque parecía sucio, podría haber sido el descubrimiento del siglo. Esa piedra extraña que pateaste mientras caminabas, podría haber sido el fósil que los científicos llevan décadas buscando. Si este viaje al pasado te fascinó tanto como a mí investigarlo, ya sabes qué hacer. Dale like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el próximo descenso al subsuelo del tiempo. Porque esto no termina aquí. Hay millones de fósiles esperando ser descubiertos, millones de historias esperando ser contadas, y algunas de ellas son tan increíbles que parecen ficción. Pero no lo son, son reales, tan reales como los huesos que descansan bajo tus pies en este mismo momento. El pasado está esperando, solo necesita que alguien preste atención. Nos vemos en el próximo video, o quizás en la próxima excavación accidental. Hasta entonces,